Apreciados estudiantes, muy buenos días. Voy a hacer este corto video porque me he dado cuenta que algunos estudiantes no tienen muy claro qué es lo que deben hacer para esta primera actividad de la unidad 1 del seminario de metodología a distancia. Recordemos que esta primera unidad, esta primera actividad es la actividad autónoma y que lo que hagamos en esta actividad les va a servir para la siguiente actividad, que es la actividad evaluativa, que tiene un peso del 20% sobre la nota definitiva de nuestro seminario. Voy a cerrar un momento aquí la cámara y voy a empezar entonces a mostrarles lo que quiero comentarles el día de hoy. Muy bien, vamos a ingresar a nuestro curso del seminario de metodología a distancia. Vamos a ingresar a cualquier curso del seminario de metodología a distancia. En este caso, tenemos este curso. Aquí voy a cambiar el rol para que recuerden que voy a ponerme aquí como estudiante para mostrarles más o menos qué es lo que ustedes deben estar viendo. En este momento, cuando ustedes ingresan a la carpetica del seminario de metodología a distancia, deben estar viendo esto. Una pestaña con la presentación, que fue lo que hicimos la primera semana. Una pestaña con la unidad 1. Luego las evaluaciones. En este caso tenemos esta evaluación. Actividad autónoma unidad 1, seminario foro de pregunta-respuesta, la educación a distancia como respuesta a las necesidades educativas del siglo XXI. Y en el otro pestañita tenemos el menú de servicios. Y en el menú de servicios tenemos el cronograma, el muro virtual, el foro de dudas e inquietudes. ¿Sí? Y la grabación de nuestro primer encuentro sincrónico. Muy bien. Voy a volver a mi rol para poderles mostrar lo que quiero mostrarles. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La primera semana trabajamos con la presentación. Revisamos la presentación del espacio académico, reconocimos el sílabo, sabemos de qué se va a tratar nuestro espacio académico y luego encontramos un OVA, un objeto virtual de aprendizaje que nos llevaba a la ambientación. En la ambientación encontramos básicamente los videos que nos permiten aprender a utilizar las herramientas de nuestro aula virtual o nuestro sistema de gestión de aprendizaje Moodle. Esta semana, recordemos que estamos en la unidad 1 y que la unidad 1 inició el 20 de agosto y va hasta el 16 de septiembre. ¿Dónde nos damos cuenta de eso? Recordemos que en el menú de servicios nosotros podemos revisar el cronograma. Y en el cronograma, ¿qué dice? Está toda la información de lo que vamos a ir adelantando durante estos días, durante este semestre. Esta ya la hicimos, en este momento estamos en la unidad 1. ¿Qué es la educación a distancia? Va del 20 de agosto al 16 de septiembre y en este momento nos encontramos trabajando en la actividad autónoma de esta primera unidad, que inició el 20 de agosto y que cerrará, tendrán plazo para presentarla hasta el 2 de septiembre. Una vez ustedes terminen esta actividad autónoma, entonces se les habilitará una actividad evaluativa que irá del 3 de septiembre hasta el 16 de septiembre. El peso de esta unidad es del 20%. Muy bien, eso como para recordarles el tema de las fechas de esta unidad. Vamos a ver qué tiene la unidad 1. Esto es lo que tienen que hacer ustedes, explorar todo lo que hay en la unidad 1. Aquí vuelvo a encontrar la instrucción de cómo poder acceder a todos los contenidos, todas las enseñanzas que hay aquí en los OVAs. Recordemos que son objetos virtuales de aprendizaje que tienen empaquetado toda la información de nuestro curso seminario de metodología a distancia. Si damos clic acá en introducción, entonces lo primero, aquí damos clic en entrar, lo primero que vamos a encontrar es la introducción a ese espacio, a esa unidad, perdón, a ese espacio de aprendizaje. Recordemos que es como el tema, ¿sí? Entonces lo que encontramos acá es un formato de unidad que les dice básicamente qué es lo que vamos a trabajar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esta unidad? Recordemos que estos PDFs se pueden descargar y que lo podemos hacer con esta flechita. Si le damos clic acá, dice descargar y descargamos el PDF. Todas las unidades de todos los espacios académicos se pueden descargar. Ahora les voy a mostrar. La unidad 1 tiene un descargable, con todos los contenidos que se trabajan en ella. Para aquellos estudiantes que no tienen la posibilidad de tener continuamente conectividad. Entonces, ¿qué tenemos acá? Miremos a ver, Universidad del Quindío, ¿cómo se llama la unidad 1? ¿Sí?
¿Qué vamos a ver? Origen, definición y desarrollo de la educación a distancia a nivel internacional y latinoamericano en la educación superior. Una justificación, las competencias, ¿sí? Las competencias propias de la unidad y los contenidos. Es solamente un espacio de aprendizaje y vamos a ver los factores que propiciaron el origen de la educación a distancia, transformación de generaciones o etapas de la educación a distancia y desarrollo de la educación a distancia en Europa, África, Asia, Oceanía, ¿sí? A nivel internacional. Muy bien, esa es la información que hay acá, simplemente como para que sepamos y nos ambientemos en qué es lo que vamos a trabajar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, revolvámonos. Recordemos que para salir de acá le decimos salir de la actividad, acá. Volvemos al menú principal. Y ahora nos vamos entonces propiamente a los contenidos o las enseñanzas que hay en la unidad 1. Tenemos entonces acá, nuevamente le damos clic en el OVA, le damos clic en entrar y empezamos a recorrer, a revisar, a leer todos los recursos que hay allí. Videos, imágenes, lecturas. Básicamente, la primera actividad autónoma se basa en una lectura que hay en esta unidad. ¿Qué hacemos acá? Le decimos clic en comenzar el curso y empezamos a revisar todo lo que hay allí. Ruta metodológica. La ruta metodológica son algunas recomendaciones que se le dan a los estudiantes, como por ejemplo, antes de iniciar el desarrollo de cada una de las actividades propuestas, por favor lea con cuidado todos los momentos que a continuación se describen, para tener primero una visión global de pretensión de este espacio de aprendizaje, las actividades que requieren realizar y los tiempos programados para ellas. Importante. Generalmente los estudiantes que hacen se van a la actividad y de una vez se ponen a trabajar en ella. No, eso no es correcto, no está bien. Lo que tienen que hacer ustedes es revisar todo lo que hay aquí en la unidad y después se van a trabajar en la actividad. Muy bien, aquí hay unas recomendaciones. ¿Cuáles son los requisitos para poder hacer esta actividad, esta unidad, perdón? Este espacio de aprendizaje, la ambientación, que ya la hicimos. ¿Cuál es la introducción? Mire que ahí vamos bajando, introducción. Podemos hacerlo aquí cuando baja el mensajito que les mostré o le damos clic acá, en el menú de la izquierda. Introducción. Empiezan a hablar de qué es y cómo se origina la metodología de educación a distancia, cuáles son las características principales de la metodología de educación a distancia y qué relevancia tiene conocer el significado, historia y características de la educación a distancia en su desarrollo académico. Vamos a revisar todo lo que hay aquí. Recordemos acá, podemos darle clic para ir allí o si no, nos vamos acá en enseñanzas. ¿Sí? Cualquiera de los dos sirve. En enseñanzas encontramos la disposición de la explicación del origen, desarrollo de la educación a distancia, la definición de educación a distancia, ¿sí? Tenemos que leer todo. Y aquí está la lectura. Esta lectura es en la que se deben basar para presentar la actividad autónoma y la que vamos a utilizar para poder trabajar también la actividad evaluativa. Para ver la lectura simplemente le damos clic. ¿El que va a hacer? Le va a abrir otra ventanita y les va a traer una lectura. Es una lectura que no es muy larga, es una lectura corta, pensaría yo. ¿Sí? Y entonces acá ustedes simplemente pueden ver la lectura. ¿Sí? El texto completo, si le dan clic aquí en texto PDF, lo pueden ver y lo pueden descargar. Aquí lo descargó y la abrimos. ¿Y qué hacemos? Pues leemos. Leemos lo que está allí para que cuando vamos a desarrollar la actividad autónoma o la evaluativa, pues entonces podamos hacerlo de la mejor manera, con todos los conceptos que tenemos que tener presentes para poder desarrollar esa actividad. Ojo, yo sé que muchos se dirán, no, pues qué bobada, yo que me voy a poner a leer eso. Yo simplemente me voy a ir a internet y busco lo que está preguntando la profesora allí. No, porque lo que está aquí en este documento es específico. Es exactamente lo que yo necesito que trabajemos sobre esta primera unidad. Entonces es importante que tengamos presente esto. Aquí está cargando el documento, está un poquito lento el equipo, seguramente por lo que estoy grabando. Bueno, aquí está. Es un documento de 19 páginas y aquí está una lectura, la educación a distancia como respuesta a las necesidades educativas del siglo XXI. Leen el documento,
lo interiorizan, reflexionan sobre lo que están haciendo ustedes en este momento como estudiantes de la modalidad de educación a distancia y lo que haya escrito aquí en el documento. Una vez revisen todo el documento, tomen apuntes, subrayen, acuérdense de todo lo que les estoy diciendo, ¿sí? De todas las recomendaciones que les di en nuestra primera sesión. Una vez lean el documento por completo, ¿qué van a hacer? Entonces van a volver a lo que estábamos revisando de la unidad, ¿sí? Van a revisar todo lo que hay allí. Hay unos videos, ¿sí? Y ya, ahí termina nuestra primera unidad. Queremos ir al resumen a ver cómo está el resumen de la unidad. Pues el resumen básicamente le dice qué es lo que trabajamos, lo que vimos ahorita en ese momento. En un organizador gráfico les muestra origen y desarrollo de educación a la distancia. Revisen todo primero. El glosario, algunos términos que se han utilizado en la unidad y que es importante que ustedes empiezan a apropiar. Y por último, las referencias, como siempre. ¿Cómo nos salimos? Subimos hasta arriba, aquí con el botoncito, y decimos salir de la actividad. Muy bien. Volvemos al menú principal y ahora sí, ¿qué hacemos? Nos vamos a la pestaña de evaluaciones y revisamos entonces de qué se trata la primera actividad autónoma del seminario de educación a distancia. Estas otras de acá son las que ya tengo yo diseñadas para todo el semestre, pero en este momento ustedes solamente deben estar viendo esta. Un foro de pregunta-respuesta a la educación a distancia como respuesta a las necesidades educativas del siglo XXI. Damos clic y entonces aparece toda la instrucción y toda la información de la actividad. ¿Qué es lo primero que deben hacer? Pues leer muy bien qué es lo que dice la actividad autónoma, ¿sí? Entonces dice, leámoslo acá. Bienvenidos. En esta unidad hemos estado aprendiendo sobre la educación a distancia y sus fundamentos. ¿Por qué dice que hemos estado aprendiendo? Porque se supone que ustedes ya revisaron todo lo que hay en esa primera unidad. El propósito de este foro es que tengan la oportunidad de poner en práctica sus habilidades de metalectura y discutir algunos conceptos clave que han aprendido durante la revisión de las enseñanzas de esta unidad. ¿Qué es la metalectura? Para definir la metalectura se debe partir de lo que implica el proceso de lectura. Importante. Básicamente, leer o hacer una lectura es comprender el conocimiento del código. Simplemente yo puedo leer y no apropiarme de nada. Con la metalectura lo que yo hago es que comprendo todo el conjunto de conocimientos que hay allí. ¿Sí? Reflexiono, me apropio de ellos. ¿Sí? ¿Qué elementos valoro y qué elementos no? Muy bien. En este sentido, cuando se está leyendo un libro o un documento, se puede hacer una pausa para pensar sobre el proceso de lectura que se ha realizado. Juzgar es fácil o difícil, superficial, o profundo. Al hacer esto no se está leyendo, sino juzgando la acción de leer. Y esto no se podría hacer si no lo conociera. Este conocimiento de lectura misma se llama metalectura. Es la reflexión que yo hago sobre lo que he leído, la apropiación de los elementos que hay allí, de ese conocimiento. Aquí les compartí un videito como para que les quede como más claro, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre simplemente leer y no comprender y apropiarme de los conocimientos? Lo primero que tienen que hacer ustedes es leer todo lo que hay allí. Recordemos que un video, una imagen se puede leer. Digamos que es un concepto extraño, pero una imagen usted la ve y la lee, usted llega y la interpreta, se apropia de ella. Una lectura se puede leer, el video se puede leer, ¿sí? Entonces tienen que revisar todo lo de la unidad. Cuando hayan revisado esto, ¿qué van a hacer ustedes? Aquí abajo dice, sigan las instrucciones y den respuesta a las preguntas. Antes de entrar allí y mirar qué es lo que tenemos que hacer, quiero informarles que este tipo de foro solamente permite que el estudiante vea las participaciones de los compañeros si ha participado él mismo. Me explico. Seguramente algunos estudiantes van a entrar y no ven participación de ningún otro compañero y dicen, ay, no, aquí nadie ha participado. Voy a esperar a ver si alguno participa. Pues resulta que si usted no participa, nunca va a ver la participación de sus otros compañeros. ¿Qué es lo que deben hacer aquí? Siga las instrucciones y dé respuesta a las preguntas. Damos clic y aquí ya están las instrucciones. Bienvenidos de nuevo.
Para poder dar respuesta a las siguientes preguntas, ustedes ya debieron haber revisado las enseñanzas de la primera unidad, lecturas, videos, infografías, imágenes y recursos interactivos. Instrucciones. Revisa las enseñanzas de la unidad 1 y concéntrate en el documento compartido en la unidad, la educación a distancia como respuesta a las necesidades educativas del siglo XXI. Segundo, a medida que lees el texto, piensa, reflexiona mentalmente en las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los principales argumentos a favor de la educación a distancia? Esto es para reflexionar. Yo no tengo que escribir nada, sino reflexionar, ir pensando, ¿sí? Ir construyendo esas respuestas en mi mente. ¿Cuáles son algunos desafíos que enfrentan los estudiantes de la educación a distancia? ¿Cómo el concepto de metalectura puede ayudarte a ser un estudiante más exitoso en un entorno a distancia? Ahora sí, compartan sus ideas en el foro. Ya reflexionamos, ya pensamos, ya interiorizamos. Inicia una nueva publicación en el foro y responda a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las 2 o 3 ideas principales que ha aprendido del texto? ¿Qué pregunta tiene sobre la educación a distancia? ¿Cómo cree que la educación a distancia será importante en su propia educación y carrera? Responda a las publicaciones de tus compañeros, intenta participar en discusiones reflexivas y constructivas. Además de responder a las preguntas anteriores, siéntete libre de discutir cualquier otro aspecto del texto que le haya sido resultado interesante o relevante. Este foro estará disponible obviamente lo abrimos desde el 20 de agosto para que tengan hasta el 2 de septiembre para revisar lo de la unidad 1, para reflexionar y para dar respuesta a esas preguntas. ¿Sí? Aquí ya hay varios estudiantes que han participado, ¿sí? ¿Por qué no ven las participaciones de los otros compañeros? Porque solamente pueden ver las participaciones una vez participen ellos. Esta es la información que quería compartirles el día de hoy. ¿Cómo debo yo participar en las actividades autónomas y evaluativas? De ahora en adelante siempre van a hacer lo mismo. Revisan lo que hay en la unidad y después se van a las evaluaciones. Recordemos que las actividades autónomas no tienen nota, pero están ligadas a las actividades evaluativas. Muy bien, muchachos. Espero que les vaya muy bien. Les voy a colgar este videito en el foro de dudas e inquietudes porque me parece muy importante. Un abrazo para todos y bendiciones.